Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito del bueno, de ese que tanto nos gusta. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que lleva semanas, meses, incluso en boca de todos: la relación, o la falta de relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, esa pareja que nos hizo suspirar con Love is in the air, Serkan y Eda, y que fuera de la pantalla, nos mantuvieron con el corazón en un puño preguntándonos qué estaba pasando realmente. ¿Era amor de verdad? ¿Todo era actuación? ¿Qué pasó con el romance de ensueño que parecía que iba a durar para siempre? Y bueno, como el título lo indica, hoy vamos a profundizar en el tema. Pero no nos quedaremos solo con lo que se dice en los medios, no. Hoy vamos a adentrarnos en la verdad, o al menos en lo que la hermana de Hande, Gamze Erçel, ha revelado. Sí, señores, la hermana, esa persona que está en el círculo más íntimo de Hande, que conoce los entresijos de la situación, y que aparentemente ha dado algunas pistas muy interesantes sobre lo que realmente ocurrió. Así que agarren sus palomitas, preparen sus oídos y estén listos para descubrir todo sobre este drama. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Suscríbanse ahora mismo. Ya. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Bien, ahora sí, empecemos con el chisme. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos saben, comenzó en el set de Love is in the air. La química entre Serkan Bolat y Eda Yildiz era innegable y pronto, esa conexión traspasó la pantalla. La serie turca, que conquistó audiencias en todo el mundo, nos regaló una historia de amor que, al parecer, también se extendió a la vida real. Los rumores de un romance fuera del trabajo comenzaron a circular rápidamente, y los paparazzi se volvieron locos tratando de captar alguna imagen que confirmara lo que todos sospechábamos. Y sí, amigos, los rumores eran ciertos. Kerem y Hande comenzaron a salir, y las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo era material para los fans, que no podían estar más felices. Veíamos fotos de ellos juntos paseando por la calle, en eventos, en cenas románticas. Se les veía inseparables, derrochando amor y complicidad. Parecían estar muy enamorados y la gente creía en un cuento de hadas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no se quedaron atrás. Publicaciones, entrevistas, análisis. Todo se centraba en esta nueva pareja dorada. Las portadas de las revistas, los programas de televisión, todo giraba en torno a Kerem y Hande. El interés del público era innegable y la pareja se convirtió en el centro de atención. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Eran la pareja ideal, el sueño de cualquier fanático de las series turcas. Compartían momentos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y se les veía muy felices. Recuerdo perfectamente la cantidad de fotos y vídeos que circulaban, de ellos cogidos de la mano, mirándose con ternura, riendo juntos. La gente fantaseaba con una boda, con hijos. Era el cuento de hadas perfecto. Los fans, completamente entregados, soñaban con una larga y feliz historia de amor. Incluso se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, recopilando cada detalle, cada foto, cada declaración. Era un fenómeno. Pero como suele pasar en estas historias, la felicidad no duró para siempre. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. La vida real, como sabemos, no siempre imita al arte. ¿Cuándo empezaron los problemas? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué la relación llegó a su fin? Estas son las preguntas que todos nos hemos hecho, y que hasta ahora, no tenían una respuesta clara. Aunque siempre se filtraban rumores, eran eso, rumores. Fragmentos de información, interpretaciones, suposiciones. La prensa ávida de noticias alimentaba las especulaciones, pero sin confirmación oficial. Se hablaba de infidelidades, de diferencias de opinión, de presiones mediáticas. Pero nada estaba confirmado. Kerem y Hande, por su parte, mantuvieron un perfil bajo y no dieron demasiadas explicaciones. Las especulaciones eran constantes, pero sin ninguna certeza. Ambos decidieron mantener su vida privada, algo que, en cierta forma, es entendible. En un mundo tan expuesto como el de las celebridades, proteger la intimidad se vuelve fundamental.
Y ahí es donde entra en juego Gamze Ercel, la hermana de Ande. Ella ha sido, en muchas ocasiones, la voz que ha dado indicios y pistas sobre el estado sentimental de su hermana. Gamze además es muy activa en redes sociales y siempre está en contacto con los fans. Siempre ha sido una persona importante en la vida de Ande. Su vínculo es innegable y la cercanía entre ambas hermanas es evidente para todos. Desde luego Gamze no dio una declaración oficial que confirmara nada al 100%, ni se pronunció directamente sobre Kerem. Pero sí dejó caer algunas indirectas, algunas pistas que analizadas en contexto, dan mucho que pensar. Y es que la hermandad es un vínculo muy fuerte, y es muy probable que al estar tan cerca de Ande, Gamze supiera mucho más de lo que se mostraba al público. El apoyo incondicional entre hermanas, la complicidad, la confianza. Son elementos clave para entender la dinámica familiar. Entonces, ¿qué dijo Gamze? ¿Qué pistas nos dio para entender mejor la situación entre Kerem y Ande? Analicemos las claves que nos dejó para descifrar este misterio. Uno de los temas que se ha mencionado con más frecuencia es la diferencia de personalidades. Según algunos rumores y ahora, según las indirectas de Gamze, Kerem y Ande podrían ser muy diferentes en cuanto a su forma de ser y de ver la vida. Kerem, por un lado, es conocido por su personalidad extrovertida, aventurera y con mucho carácter. Es un hombre que transmite energía, que no teme expresar sus opiniones, y que parece disfrutar de la vida al máximo. Ande, por otro lado, es descrita como una persona más reservada, sensible y familiar. Es una mujer que valora la intimidad, que prefiere la tranquilidad, y que está muy apegada a sus seres queridos. ¿Podría ser que esas diferencias fueran demasiado grandes para una relación a largo plazo? ¿Podría ser que, después de la emoción inicial, estas diferencias se volvieran un obstáculo? La incompatibilidad de caracteres, lamentablemente, es un factor que puede afectar cualquier relación. En una de sus publicaciones en redes sociales, Gamze compartió una foto con Ande y, en la descripción, incluyó una frase que muchos interpretaron como una alusión a la situación sentimental de su hermana. Decía algo así como: lo importante es estar rodeada de personas que te quieran y te valoren por lo que eres, sin tratar de cambiarte. Esta frase aparentemente inocente resonó entre los fans, quienes vieron en ella un mensaje claro: Ande necesitaba sentirse aceptada tal y como era. ¿Podría ser que esta frase fuera un mensaje para Kerem, un indicio de que Ande no se sentía valorada en la relación? ¿Que se sentía presionada para cambiar, para adaptarse a un estilo de vida que no le correspondía? La búsqueda de la autenticidad, de la aceptación incondicional, es fundamental para la felicidad de cualquier persona. Otra pista que se ha señalado es el apoyo que Gamze siempre le ha dado a su hermana. En momentos difíciles, Gamze siempre ha estado ahí para Ande, mostrándole su cariño y su apoyo incondicional. La hermandad es un refugio, un espacio de seguridad emocional. Esto por sí solo no es nada extraño, pero al analizarlo en contexto, podría indicar que Ande no estaba pasando por un buen momento. Si una hermana debe estar siempre para otra, y no se sabe el motivo de las dificultades, algo no está bien. La constante presencia de Gamze, su apoyo incondicional, sugiere que Ande necesitaba ese respaldo, ese refugio emocional. La fortaleza de un vínculo familiar se pone a prueba en los momentos de crisis, y parece que Gamze estuvo a la altura. Además, Gamze ha sido muy cuidadosa en sus declaraciones públicas. Nunca ha hablado directamente sobre Kerem, pero sí ha dejado entrever, con sus publicaciones y sus indirectas, que la relación con su hermana llegó a su fin por razones que no estaban claras para el público en general. ¿Por qué tanta cautela? ¿Qué es lo que realmente pasó entre ellos? La discreción en este tipo de situaciones es comprensible. Proteger la intimidad de la hermana, evitar especulaciones, mantener la calma. Son decisiones difíciles, pero necesarias. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. La prudencia de Gamze, su respeto por la situación, es un indicio de la complejidad del asunto. Otro aspecto importante es la situación familiar. Ande es muy cercana a su familia, y siempre ha contado con el apoyo de sus seres queridos. La familia para Ande es su base, su pilar fundamental. ¿Podría ser que la familia de Ande no aprobara la relación con Kerem? ¿Podrían existir diferencias entre ellos? Estas son preguntas que, por supuesto, no tienen una respuesta definitiva, pero que sí han sido objeto de especulación. La influencia de la familia, en ocasiones, puede ser determinante en las decisiones de una persona.
Los valores, las creencias, las expectativas. Todo esto puede influir en la dinámica de una relación. La posibilidad de que la familia de Ande no viera con buenos ojos la relación con Kerem, aunque no esté confirmada, es una hipótesis que no podemos descartar. La hermana de Ande, Gamze, nunca ha confirmado ni desmentido nada de manera directa. Sin embargo, sus indirectas, sus publicaciones en redes sociales y su comportamiento general sugieren que la relación entre Kerem y Ande no fue tan perfecta como parecía. Que hubo diferencia. Problemas y que finalmente la relación no pudo prosperar. La cautela de Gamze, su forma de expresarse, nos deja entrever una realidad mucho más compleja de lo que se mostraba en la superficie. Además, después de la ruptura, se ha especulado con que Ande estaría centrada en sí misma y en su trabajo. Los proyectos profesionales de Ande y Kerem han seguido su curso, pero cada uno por su lado. La actriz ha continuado trabajando en nuevas series y campañas publicitarias, y parece estar muy enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. El enfoque en el trabajo, en el desarrollo personal, es una forma de sanar heridas, de reconstruirse después de una ruptura. El éxito profesional, para Ande, podría ser un refugio, un motivo de orgullo y satisfacción. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación y de los fans. La presión mediática, la atención constante de los paparazzi y las expectativas de los fans pudieron haber afectado negativamente la relación entre Kerem y Ande. El mundo del espectáculo a veces es implacable. La exposición constante, los rumores, las críticas. Todo esto puede generar estrés, ansiedad, y puede afectar la estabilidad emocional de una pareja. Y también los rumores. El mundo del espectáculo es así, y a veces, las presiones pueden ser demasiado grandes para una pareja. Las expectativas del público, la necesidad de mantener una imagen perfecta. Todo esto puede ser abrumador. La presión mediática, la atención constante de los paparazzi, la necesidad de complacer a los fans. Todo esto pudo haber influido en la relación, generando tensiones y conflictos. En resumen, lo que podemos deducir de las pistas de Gamze Erçel y de otros rumores es que la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel fue mucho más complicada de lo que aparentaba. Que hubo diferencias de personalidad, presiones mediáticas y que finalmente la relación no pudo resistir. No sabemos exactamente qué ocurrió entre ellos, pero lo que sí parece claro es que la ruptura no fue por causas simples. La complejidad de una relación, los factores externos, la presión. Todo esto pudo haber contribuido al final de la historia. ¿Y ahora, qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande fueron víctimas de las circunstancias? ¿O creen que hubo algo más? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Bien, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Hemos explorado lo que se dice, lo que se rumorea, y hemos analizado las pistas que nos ha dado Gamze Erçel, la hermana de Ande. Hemos visto las indirectas, la situación, y un montón de información que nos da un panorama general. Recuerden que esto es un análisis, y que todo lo que hemos dicho son conjeturas y especulaciones. La verdad probablemente solo la conocen ellos. Pero aún así, es divertido adentrarnos en el mundo del espectáculo y tratar de entender qué es lo que pasa detrás de las cámaras. La especulación, el análisis, la búsqueda de respuestas. Es parte del atractivo de este tipo de historias. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún tema en particular? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y compartir, de verdad, es una gran ayuda para que el canal siga creciendo. Así que suscríbanse, compartan y denle like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.